Déjame contarte sobre los espartanos y cómo manejaban cosas como el sexo y el amor. Es una locura, créeme. Para la mayoría de la gente, el sexo tiene que ver con sentir algo, como pasión, conexión o amor, ¿verdad? Pero para los espartanos, nada de eso. Era más como una orden estricta, un trabajo que tenían que hacer para el Estado, todo para crear los luchadores más duros que el mundo antiguo jamás vio. No criaban niños para que fueran, bueno, niños. Construían soldados, así de simple. ¿Y sabes qué? Todo ese proceso no comenzaba en un campo de batalla, sino en la habitación. Olvídate de esas historias épicas de capas rojas y discursos heroicos. Detrás de la leyenda de los 300 hay una verdad espeluznante. Un sistema tan duro que hace que las novelas distópicas parezcan casi suaves. En el centro de todo estaba el Estado controlando todo lo relacionado con tener bebés. En Esparta, no elegías a quién amabas o con quién formabas una familia. El gobierno era el casamentero. Y solo les importaba la fuerza, no los sentimientos. Unos viejos endurecidos por la guerra, como magistrados gruñones, revisaban a los hombres jóvenes como si estuvieran eligiendo ganado, midiendo su altura, comprobando su resistencia e investigando su historial familiar. El hombre tenía que ser alto, de hombros anchos, de una línea de guerreros condecorados. La mujer tenía que ser fuerte, fértil, con caderas anchas y un cuerpo robusto. La apariencia no importaba por vanidad, solo tenía que mostrar que estaba sano, con buenos genes. Los matrimonios eran planeados por el Estado, fríos y calculados, todo para producir niños de primera. Amor, no importaba. Deseo, opcional. Tu cuerpo ni siquiera era tuyo, pertenecía a Esparta. El trabajo de cada persona era hacer el Estado más fuerte a través de sus hijos. El papel de las mujeres también estaba torcido. No eran esposas ni madres como las pensamos. Eran como portadoras de la nación espartana. Su valor venía de dar a luz bebés fuertes y sanos. Desde pequeñas, las niñas espartanas entrenaban, no para pelear, sino para prepararse para el parto. Corrían, luchaban, incluso lanzaban jabalinas, todo para fortalecer sus cuerpos para llevar futuros guerreros. ¿Qué querían ellas? No importaba. Sus cuerpos eran lo que contaba. Les decían que su campo de batalla era la cama de parto, y su mayor honor era dar a luz a un soldado. Pero se pone aún más loco, casi imposible de creer hoy. ¿Qué pasaba si la esposa de un guerrero famoso no podía tener hijos? ¿O si tenía hijos débiles? ¿O si una mujer supersana estaba casada con un hombre mayor, menos impresionante? Esparta tenía una solución, y es escalofriante. Sus reglas permitían, incluso empujaban, a un guerrero fuerte a tener un hijo con la esposa de otro hombre. No era infidelidad, era su deber. El útero de una mujer podía ser prestado para el Estado, y su esposo a menudo lo aceptaba. Tener un hijo fuerte, aunque no fuera suyo, se veía como orgullo para la familia y para Esparta. Amor y lealtad, aplastados bajo la obsesión del Estado por genes perfectos. El objetivo no era familias felices, eran líneas de sangre perfectas. Y cuando nacía un bebé espartano, nada de celebraciones cálidas, era una prueba. El recién nacido no era entregado a su madre, lo llevaban a un lugar sombrío llamado el Le, un salón de reuniones. Hay un grupo de guerreros ancianos, llamados la Jerusía, que habían visto miles de batallas y enfrentado la muerte, esperaba. Revisaban a cada bebé sin ninguna emoción. El niño, desnudo y temblando, era inspeccionado de pies a cabeza, piernas, columna, incluso su llanto. Cualquier defecto, cualquier señal de debilidad podía decidir su destino. No se trataba de ser cruel por diversión, para los espartanos era cuestión de supervivencia. Eran un grupo pequeño de guerreros rodeados de enemigos y esclavos que los superaban 10-1. En ese mundo, un niño débil no era solo un problema, era un peligro para todos. Mostrar piedad ahora podía significar un desastre después. Todo en Esparta giraba alrededor de la fuerza, sin excepciones. La decisión del consejo era final, sin discusión. Si el bebé pasaba, regresaba a su familia, no como hijo, sino como un futuro soldado ya propiedad del Estado. Desde su primer aliento, la vida de un niño espartano estaba decidida. Pero si los ancianos decían que el bebé no estaba apto para vivir, si lo consideraban demasiado débil, no lo mataban con una espada. Sigamos hablando de los espartanos. Se pone aún más loco. Si un bebé no pasaba la prueba de los ancianos, no lo arrojaban simplemente a un río. Su destino era mucho más frío. Llevaban al pequeño a las laderas áridas del monte Taigeto, a un lugar llamado Apotetei, los depósitos.
Allí, en un acantilado oscuro y rocoso, dejaban al recién nacido enfrentarse al viento, la noche helada y cualquier animal que merodeara. Un final silencioso, sin que nadie hablara de ello, sin que nadie lo viera. Para los espartanos, esto no era asesinato. Pensaban que solo devolvían a la naturaleza lo que la naturaleza había hecho mal, un sacrificio sombrío por la fuerza del grupo. Pasar esa primera inspección era solo el primer paso. Desde entonces, la vida del niño se centraba en prepararse para la guerra. Para sus padres, el trabajo no terminaba al nacer. El Estado los seguía presionando para que produjeran más cuerpos para su máquina de guerra. Tener hijos en Esparta no era una opción, era una obligación. Estaban practicando lo que después llamaríamos eugenesia, mucho antes de que existiera la palabra. La idea de que se podía perfeccionar a los humanos eligiendo quién se reproducía no empezó en un laboratorio del siglo XX, sino en estas colinas escarpadas. Para los espartanos no se trataba de odio, sino de una practicidad fría y dura. La debilidad no tenía lugar en sus genes. Para lograrlo, el acto más personal se convirtió en un trabajo público. El amor como lo conocemos no tenía espacio en su sistema. Los hombres vivían en barracas compartidas con sus compañeros desde los 7 hasta los 30 años. Los esposos escapaban de noche, visitaban rápido a sus esposas y regresaban antes del amanecer para evitar problemas. No había vida familiar, no había tiempo para crear lazos cálidos. La esposa era solo alguien elegido por su cuerpo, no por su corazón. Todo se trataba de hacer un bebé. Una vez que ella estaba embarazada, el hombre volvía a su verdadera familia, el ejército. El sistema estaba diseñado para acabar con cualquier vínculo cercano, para asegurar que la lealtad fuera solo para Esparta. Lazos familiares fuertes, eso era casi traición. Amor romántico, una distracción peligrosa. Si te negabas a casarte o tener hijos, el Estado te castigaba duro. Un hombre que seguía soltero después de la edad establecida era etiquetado como traidor, como si hubiera abandonado su deber. Durante algunos festivales, hacían que estos tipos desfilaran desnudos por las calles heladas cantando canciones que se burlaban de su fracaso. Los excluían del respeto que se les daba a los ancianos, tratados como marginados. Prueba de que en Esparta tu vida privada era asunto de todos. Esta forma de pensar les costó caro. La compasión simplemente desapareció. Generación tras generación se les enseñó que la bondad era debilidad, que tu cuerpo le pertenecía al Estado, no a ti. La maternidad no se trataba de amor, se trataba de servir a Esparta. Los niños no aprendían cariño de sus padres, aprendían a seguir órdenes de sus entrenadores. A los 7 años, las madres entregaban a sus hijos al Estado diciendo solo «regresa con tu escudo o sobre él». Eso no era solo hablar duro, era el núcleo de una cultura que cambió el amor de una madre por una devoción total a la gloria de Esparta. Si hacer bebés era como forjar y probar un arma, entonces a los 7 años comenzaba la verdadera construcción. El Estado, que controlaba su nacimiento, ahora tomaba el control total. Aquí empezaba el agoge, el programa de entrenamiento más duro y efectivo que los humanos hayan creado. Rompía a los niños y los reconstruía como guerreros perfectos. Imagínatelo. Tienes 7 años, te arrancan del único consuelo que has conocido. Tu madre no llora, solo te entrega. Desde entonces, tu nueva familia es tu agela, tu escuadrón de entrenamiento, tus barracas frías. Tu papá desapareció, reemplazado por un instructor que no enseña lectura ni escritura, sino cómo resistir. No vivirás en un hogar otra vez hasta los 30 años. Y para entonces, hogar no significa nada. La primera lección de la Gogi era brutal. El confort es el enemigo. Un chico espartano dormía en una cama que él mismo hacía, con juncos que arrancaba a mano del río Eurotas, sin cuchillo. Su única ropa, una túnica áspera, usada en veranos ardientes e inviernos helados. Y lo peor, siempre tenía hambre. La comida era escasa a propósito, una hambruna planeada con precisión. Pero esto no era solo crueldad, era estrategia. A los chicos les decían: Muy bien, sigamos charlando sobre los espartanos. Esta parte es intensa. En Esparta no solo dejaban a los chicos con hambre, les decían que compensaran robando. Robar no era algo malo allí, era una lección. Les enseñaba a ser sigilosos, pacientes y valientes. Un guerrero que no podía colarse en un campamento enemigo y agarrar comida, inútil. Así que estos niños aprendían a moverse como fantasmas por su propia ciudad, recogiendo los restos que podían, como lobos. Pero si te atrapaban,
¡Ay! Te azotaban sin piedad. No por robar, sino por ser lo bastante tonto como para dejarte ver. El verdadero delito era ser descuidado, no el robo en sí. La lección calaba hondo. Gana y eres intocable. Falla y no tienes excusa. En el campo de batalla, que te atraparan no solo significaba tu muerte, podía arrastrar a todos contigo. El agoge grababa esa lección en su piel. No se trataba solo de entrenar soldados, sino de crear depredadores, rápidos, agudos y fríos, sin espacio para la moral normal. En su mundo, lo correcto e incorrecto no importaba. Todo se reducía a una sola cosa. ¿Lo lograste o no? Aprendían a mentir, a desaparecer, a detectar debilidades y a seguir órdenes sin pensarlo dos veces. Eran como hermanos, claro, pero unidos por el dolor, la competencia y el miedo. El hambre y el arrobo eran solo el comienzo. Las cosas se ponían mucho más oscuras, diseñadas para romper la mente de un niño antes de reconstruirla. El cuerpo podía soportar el hambre, el frío y los golpes bastante rápido, pero la verdadera batalla del agoge estaba en sus cabezas. Esparta no solo quería cuerpos fuertes, necesitaba mentes como cuchillos, espíritus sin yo, leales solo al Estado. Después de domar el cuerpo, los entrenadores iban por el alma, usando el silencio como arma. ¿Has oído la palabra lacónico? Significa breve y directo, y viene de Laconia, la región de Esparta. No es casualidad. A los niños espartanos les enseñaban que las palabras eran herramientas, no juguetes. Charlar por diversión, hacer un comentario estúpido o una pregunta tonta, te castigaban. Los maestros lanzaban preguntas tramposas para obtener respuestas rápidas y precisas. ¿Dudabas o sonabas aburrido? No recibías una charla, recibías dolor. A veces el entrenador incluso te mordía el pulgar, un recordatorio pequeño pero inolvidable de pensar antes de hablar. El silencio se convertía en su escudo. Cada palabra tenía que golpear como una flecha. Pero la peor crueldad no siempre venía de los adultos, venía de los otros niños. El sistema de entrenamiento se aseguraba de eso. Los chicos mayores, llamados eirenes, dominaban a los menores como pequeños dictadores, parte comandantes, parte carceleros, parte matones. Durante las comidas, disparaban preguntas como un ataque sorpresa. ¿Quién es el hombre más valiente de Esparta? ¿Qué opinas de la última campaña del rey? ¿Es honorable robar? No había respuestas correctas, solo trampas. Tartamudear, pausar o usar el tono equivocado te hacía ganarte burlas o golpes. La humillación era ruidosa, constante y planeada. No era acoso al azar, era una crueldad integrada en el sistema, diseñada para que las mentes de los chicos se mantuvieran frías bajo presión o caos. Cada niño aprendía a pensar como un político astuto y a pelear como una bestia salvaje, navegando un campo minado de palabras y miradas donde un error significaba dolor o ser expulsado. La rivalidad era su combustible, la agresión te ganaba respeto. No confíes en nadie, señala los defectos de los demás, esconde los tuyos. Esas eran las reglas, como la ley de una manada, todo supervisado por el Estado. Toda esta dureza diaria llevaba a uno de los rituales más brutales, la ceremonia en el altar de Artemis Ortia. Artemisa, la diosa de lo salvaje y del hogar, exigía sangre. Ponían quesos en su altar, y el trabajo de los chicos parecía simple. Corre, agárralos y sal. Pero para llegar allí, tenían que atravesar un corredor de látigos, correas de cuero cortando el aire, rasgando la piel con cada paso. No se trataba de ser rápido o ágil, era sobre una sola cosa. ¿Cuánto dolor podía soportar un futuro espartano sin quebrarse? La verdadera batalla no era robar el queso, era quedarse callado bajo los latigazos, soportar la agonía sin un grito, una lágrima o la más mínima señal de debilidad. ¿Gritar? ¿Te avergonzabas a ti mismo? Plutarco. Muy bien, sigamos hablando de los espartanos. Esta parte es realmente escalofriante. El mismo Plutarco contó cómo los jóvenes espartanos morían en el altar de Artemisa, sonriendo mientras su sangre empapaba el suelo, orgullosos de haber demostrado su valía. Esto era su gran final, la última ceremonia del agoge, un ritual sangriento diseñado para eliminar todo rastro de miedo y suavidad, convirtiendo a los chicos en acero viviente. Pero, cuando una sociedad elimina toda debilidad, ¿qué queda de ser humano?
¿Qué queda de un alma después de que la han forjado en un alma? Esparta creó una extraña contradicción. Hombres con una fuerza increíble pero corazones vacíos. Guerreros con una disciplina perfecta pero con una moral torcida. En su mundo, matar podía ser noble, mientras que la bondad podía destruirte. Eran las herramientas definitivas de la violencia, y ahora el Estado necesitaba pruebas de que podían manejar sus tareas más oscuras. Esa prueba venía con algo de lo que casi no se hablaba, llamado la cripteia. No era una unidad militar normal, nada de formaciones ordenadas. Era mucho más aterrador, un escuadrón de la muerte secreto, creado para mantener callados a los enemigos de Esparta. Para entenderlo, tienes que captar la obsesión de Esparta, el control. Una pequeña clase de guerreros dominaba a montones de esclavos, los hilotas, que los superaban en número por mucho. Los espartanos siempre temían una rebelión, así que su solución era el miedo, planeado y proactivo. Cada año, elegían a los mejores graduados del agoge, los más fuertes, astutos y absolutamente despiadados, y los enviaban al campo con solo una daga y un poco de comida. Sus órdenes: esconderse de día, moverse de noche y matar sin dudar. Sus objetivos: los hilotas, pero no cualquiera, solo los más valientes, los que destacaban. Estos chicos se convertían en la hoz que cortaba cualquier tallo que creciera demasiado alto. Esta era su prueba final, su última transformación. Matar a un hombre desarmado en la oscuridad no era una pelea. Era como una cirugía mental, un ritual brutal para demostrar que no les quedaba nada de piedad. No mataban por rabia o para defenderse, mataban porque el Estado lo ordenaba. Para hacer esto aceptable, los líderes de Esparta, los éforos, tenían su propio ritual espeluznante. Cada año, declaraban oficialmente la guerra a los hilotas. Era solo un trámite, pero significaba algo horrible. Los hilotas ahora eran enemigos, así que matarlos no era asesinato. Los asesinos de la cripteia no eran criminales, eran soldados cumpliendo la voluntad del Estado, una forma retorcida de convertir el asesinato masivo en un deber. Para cuando su daga estaba manchada de sangre, un espartano había completado su transformación. Nacido como hijo del Estado, moldeado por la disciplina, despojado de sentimientos, había demostrado que podía matar sin parpadear. ¿Pero qué era ahora? ¿Un protector de la sociedad o su cazador más letal? A los 30, por fin podía dejar los cuarteles. Pero, ¿libertad? Eso era una mentira. Lo esperaba un nuevo trabajo. ¿Tener hijos? Criar la próxima tanda de herramientas para la máquina de guerra de Esparta. El asesino ahora tenía que ser padre. Su esposa, elegida por el Estado, no era una débil sumisa, era su igual en fuerza y determinación. Las mujeres espartanas no eran víctimas, eran el pilar del sistema. Mientras los chicos pasaban por el agoge, las niñas tenían su propio entrenamiento duro, igual de intenso y lleno de ideología. En una Grecia donde las mujeres a menudo estaban encerradas y silenciadas, las mujeres espartanas eran diferentes. Estaban educadas, entrenadas físicamente y aprendían a manejar propiedades y tierras. ¿Por qué? Porque a Esparta no le importaban los hogares acogedores, le importaba criar fuerza. Cada niño, cada ley, cada matrimonio tenía un solo objetivo: crear guerreros perfectos. Incluso Platón, observando desde Atenas, pensó que este sistema era genial, como su sueño de una sociedad perfecta. Pero se equivocó. No se trataba de igualdad, se trataba de eficiencia, de hacer bebés con precisión. Las mujeres espartanas fueron moldeadas para reprimir la ternura y abrazar una lealtad feroz a Esparta. Su valor no estaba en el amor, sino en la calidad de los guerreros que le daban al Estado. Se convirtieron en íconos de una disciplina fría. Una madre espartana, entregándole su escudo a su hijo antes de la batalla, le decía: «Regresa con él o sobre él». Muy bien, sigamos cotillando sobre esos espartanos. Es un viaje salvaje hasta el final. Cuando llegaba la noticia de una derrota a la ciudad, mientras las madres griegas lloraban a mares, las madres espartanas solo querían saber una cosa: ¿ganamos? Incluso hay una historia de una mujer que mató a su propio hijo por regresar a casa como un fracaso. Estas mujeres no estaban solo de brazos cruzados, eran las que sostenían toda la mentalidad de Esparta. Con sus mentes y cuerpos moldeados por el Estado, el matrimonio en Esparta no era por amor, era como una operación planeada. El proceso parecía un secuestro falso. El novio no cortejaba a su prometida, la tomaba en la oscuridad. Sus amigas le afeitaban la cabeza, la vestían con una capa y sandalias de hombre y la dejaban esperando en la oscuridad en una cama de paja. Él entraba a escondidas, cumplía su tarea rápido y volvía al cuartel antes del amanecer.
Este ritual extraño tenía un propósito: mantener las emociones fuera. Evitaba que el amor familiar interfiriera con la lealtad al ejército al hacer que sus encuentros fueran cortos y secretos. El Estado creía que la pasión se mantendría fuerte, que los bebés llegarían más fácil sin que el amor o la comodidad se interpusieran. Esto era el colmo del sistema espartano. Dos personas adoctrinadas, un hombre y una mujer, uniéndose en la oscuridad, no por amor, sino por mandato del Estado. Su única tarea era crear hijos fuertes, un soldado perfecto y una madre perfecta, como la fábrica humana de Esparta. Pero aquí está el detalle. Este sistema perfecto tenía un veneno oculto que creció con el tiempo. Durante 300 años, Esparta dominó Grecia, sus guerreros imbatibles, su disciplina legendaria, pero el problema que los derribó no fue un enemigo externo, estaba incrustado en su propio sistema. El primer problema fue que su población se desplomó. La dura eugenesia de Esparta, abandonar a los bebés débiles en el monte Taygeto, desechar cualquier cosa menos que perfecta, significaba que tenían un grupo genético muy reducido. Cada guerrero perdido en una pelea era una gran pérdida. Años de entrenamiento y una valiosa línea de sangre desaparecidos. Otras ciudades podían reconstruir ejércitos. Esparta no podía reemplazar ni a 100 de sus mejores. Su fuerza, ser tan exclusivos, se convirtió en su ruina. Se estaban extinguiendo por su propia crianza. El segundo problema fue que eran demasiado tercos. El agoge creaba soldados increíbles que seguían órdenes a la perfección, pero no podían pensar de forma creativa. Mientras las guerras cambiaban, el sistema rígido de Esparta se quedó estancado. Eran luchadores perfectos en un mundo que ahora necesitaba líderes astutos. Cuando enfrentaban nuevas estrategias y pensadores creativos, eran como fantasmas peleando contra su propio pasado. ¿Y el golpe final? Su propio éxito. Cuando Esparta venció a Atenas en la guerra del Peloponeso, el dinero de Persia inundó la ciudad. Oro y plata, cosas que antes despreciaban, corroían su disciplina de hierro. Las tierras se concentraron en pocos, la codicia tomó el control y la corrupción se extendió por todas partes. Los espartanos, que alguna vez se burlaban del lujo, se volvieron adictos a él. El espíritu de Esparta, construido sobre la igualdad y la simplicidad, empezó a pudrirse desde dentro. Luego vino Leutra. En ese campo de batalla, un general tebano llamado Epaminondas destrozó la reputación imbatible de Esparta. En lugar de extender sus tropas finamente, apiló su ala izquierda con 50 hombres de profundidad y la estrelló directamente contra el flanco derecho espartano, donde estaba el rey con su guardia. Las nuevas ideas aplastaron las viejas costumbres. La falange irrompible se desmoronó. Por primera vez en memoria viva, un rey espartano murió en batalla, su ejército aniquilado junto a él. El poder de Esparta se hizo añicos. Con cientos de sus mejores hombres muertos, la clase guerrera de la ciudad quedó rota para siempre. El imperio que había aterrorizado a Grecia se desvaneció en la nada. Para cuando llegaron los romanos, Esparta era solo un lugar turístico, donde la gente veía recreaciones de sus brutales costumbres, como visitar un museo de una civilización que alguna vez fue grande. Al final, la historia de Esparta sobre crear guerreros perfectos es más que historia, es una advertencia. Estaban tan obsesionados con la perfección que sacrificaron todo lo humano para lograrlo. Crearon al guerrero definitivo, pero esa misma obsesión los eliminó. La máquina que forjó héroes terminó destruyéndose a sí misma, dejando solo ruinas y el leve eco de una grandeza construida sobre la crueldad, deshecha por su propia perfección.